Habían ollas comunes porque el país estaba completamente arruinado, si no había que comer el año 73. Tenemos todavía la cárcel de Punta Peuca lleno sí, de asesinos. No creo. Pero yo le voy a decir una cosa, ustedes nombran o son muy rápidos a la hora de condenar a personas que ni siquiera tuvieron la posibilidad de enfrentar juicio en un sistema judicial que les permitiese también el derecho a defensa. No sí, olvidemos, yo conozco muchos torturados que no tuvieron ninguna oportunidad de... Pero es que entonces yo le voy a decir una cosa, entonces ustedes creen que violar derechos humanos es bueno cuando se hace en su nombre. Está bien. No. Diputado, el Partido Nacional Libertario no es un partido que intenta pasarnos gato por liebre, es un partido de derecha, tal como suena. En ese sentido hay un agradecimiento porque hay mucho partido político precisamente del sector de derecha que es un poco gatopardista y eventualmente abraza ciertas cosas que no son propias de su sector. ¿Para qué? Para tener algún tipo de ganancia política y poderla ver un poco traducida en votos. El caso de usted no es ese. Tenemos iniciativas que se votaron ahora hace pocos días en la ley de presupuesto, en donde se vivió un debate. Se vivió un debate que usted recién lo señalaba, que la derecha de Chile Vamos de alguna forma termina por adscribir cuestiones que por lo menos en las declaraciones que yo escuché de usted no suscribe en absoluto. INDH, Chile Crece Contigo y precisamente ciertos fondos destinados a diversidad. ¿Qué pasa ahí con eso? Especialmente el PAIC, ¿ya? El Programa de Acompañamiento de Identidad de Género. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una comisión investigadora en la Cámara y llegamos a ciertas conclusiones respecto de ese programa. Entre otras cosas, usted como psicólogo ya quizás tenga una mejor comprensión que la que tengo yo, pero evidentemente cuando usted reafirma a una menor de edad a partir de los 3 años en una autopercepción de género, ¿ya? Cuanto menos nuestra postura es que eso es simplemente inaceptable, porque uno está interviniendo desde el punto de vista de la afirmación, está interviniendo entonces en la futura evolución de ese niño, reafirmándolo en una situación que es compleja desde el punto de vista psicológico y también para el resto de su vida. Y de hecho nosotros habíamos identificado que este programa lo que hacía era conducir a los niños prácticamente por un refalín, después a la hormonización y a las operaciones de cambio de sexo. O sea, teniendo presente que el 85% de los niños que en algún momento presentan algún grado de disforia de género, a través de la pubertad, cuando viven la pubertad, se normalizan su relación entre lo que es su autopercepción y el cuerpo biológico en el cual han nacido. Entonces, una de las propuestas que nosotros habíamos hecho, y de hecho lo peleamos en la Cámara de Diputados y lo ganamos, fue desfinanciar el PAIC. Porque el PAIC es un programa que hace más daño que lo que beneficia. No existe evidencia científica que respalde un programa que está funcionando sobre esa base. Pues ni siquiera estamos hablando de psicología exploratoria, sino que es solamente afirmativa, ¿ya? Respecto a lo que son los tratamientos. Y para entrar a ese programa no se requería tampoco el consentimiento de los padres, sino que solamente la afirmación de un niño, desde los 3 años. Ya la cuestión se empieza a poner ridícula. Bueno, votos de Chile Vamos, lamentablemente también del gobierno, porque yo creo que esta cuestión es transversal y no debe ser un tema de un partido o el otro, porque este programa, por lo demás, no lo empezó este gobierno. Este programa empezó con Bachelet 2, lo continuó Sebastián Piñera 2, y ahora está con Boric, es decir, están todos metidos en la culpa, si lo quieren decir así, de haber hecho algo tan mal hecho. Pero habiéndose ya formado de alguna manera esta aproximación respecto a este programa, son votos de Chile Vamos los que terminan dándole continuidad. Y ahí uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que pasa por la mente de mi sector? Yo no puedo hablar del otro sector, ¿ya? Puede que tengan una aproximación ideológica, no lo sé. Yo creo que en general la gente razonable, también de centro izquierda, y lo conversé con ellos, ¿ya? También son muy críticos de esto, pero ahí está el tema de las disciplinas partidarias y se pone un poco más cuesta arriba la cosa. Pero en mi sector, que es el que a mí me compete, yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué en esta ocasión, como en tantas otras, siempre hay 5, 6, 2, incluso un voto que se da vuelta a la chaqueta
y hace inviable el trabajo de toda la oposición. ¿Qué propone el Partido Nacional frente a estas manifestaciones, a estas condiciones que presentan la infancia asociada al género? A ver, en primer lugar tengamos presente lo siguiente: existen dos sexos biológicos, ¿ya? Y hay personas que tienen un problema de identidad respecto de su sexo biológico. ¿Sigue siendo una enfermedad? Naturalmente es una condición mental. Es una condición mental porque pero, y está abierto a pensar que eso por lo menos no se encuentra descrito hoy dentro de un manual de clasificación de trastornos mentales. Todo lo que usted quiera, pero la verdad es que si usted conversa con psicoanalistas, con psicólogos clínicos, etcétera, usted entenderá de que si esto no fuese un problema de salud mental, entonces no tendríamos por qué estar financiando su tratamiento desde el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Bueno, es que momento. Tiene arista ya, pero no olvidemos de que casi el 44% de las personas que sufren este trastorno a lo largo de su vida... Es que no es un trastorno, quiero disculpe, aclararlo. pero yo le podré poner como yo creo que es correcto. Pero la idea suya. No es idea mía. Sí. Estaba hasta hace 5 años así en todos lados hasta que esta cuestión se cambió ideológicamente. En todos los manuales de psiquiatría y psicología esto se llama disforia de género, efectivamente. Y hasta hace poco tiempo atrás se entendía también que el tratamiento tenía que ser no para afirmarlo, sino que para ver si se podía lograr una unión, ¿ya? Una pacificación de la relación de la autopercepción con el cuerpo biológico. Ahora la alternativa que ha planteado la medicina es mutilemos el cuerpo físico para que se adapte a la mente. Pues usted no lo haría con una persona que es anoréxica, ¿no es cierto? O sea, no, el caso no, claro, no es la anorexia es una enfermedad. Bueno, y si usted termina con 44% de la población intentando o cometiendo suicidio, ¿ya? Y eso independiente del lugar, porque siempre nos dicen que son respecto a las condiciones sociales, pero si usted compara Suecia con México, con la India, las cifras son exactamente iguales, a pesar de que el contexto social es absolutamente distinto. La incomprensión de la sociedad también es la misma en la India, la misma en la India que en Suecia. Hay mucho suicidio precisamente por invisibilizar. Pero en la misma, no, eso usted no tiene no lo tiene. Sí, no existe. Sí. Si usted ve la situación en Suecia y la compara con la India y me dice que entonces usted tiene dos sociedades completamente distintas, una completamente inclusiva y otra completamente exclusiva, y las dos tienen la misma cifra de intento de suicidio, entonces no me diga a mí, ¿ya?, que existe una causalidad entre el tipo de sociedad y este resultado. ¿Y qué ahora lo que tratar de ayudar. ¿Cómo ayuda usted? ¿Cómo ayudo yo a una persona que se identifica de manera distinta al cuerpo en que está? O de la especie distinta, o de la edad distinta. Porque eso ya lo tenemos los transespecies, tenemos los transedad, ahora tenemos 144 géneros ya. ¿Ya? ¿Cómo se supone que voy a ayudar ahí? No voy a ayudar reafirmando a cada uno de ellos en su idea. Si mi hijo cree a los 3 años que es un pirata, no le voy a sacar un ojo y le voy a poner un loro sobre el hombro. Lo que voy a hacer es tratar de darle el mejor acompañamiento psicológico posible. Pero no podemos caer en la barbarie, ¿ya?, de volver a introducir por la puerta de atrás lo que fue la lobotomía, que es entonces mutilar a la gente físicamente para lograr un resultado psicológico. Eso es una barbaridad. Es que claro, caemos de repente también en el concepto de la eugenesia, que es matar a una persona que tiene una condición o hacerla desaparecer, invisibilizarla por el hecho. Cuando usted los hormoniza, les quita 20 años de vida en promedio. ¿Quién está matando a las personas que tienen esta condición sexual o esta condición de género? Sino aquellos que les están ofreciendo un tratamiento que los mata literalmente, que les reduce la esperanza de vida entre 10 y 20 años. A ver, no nos equivoquemos, que las cifras están. ¿Para qué hablar del tema de la suicidalidad? ¿Para qué hablar de que no existe ningún estudio que demuestre que efectivamente se reduce la suicidalidad de la mano de las operaciones o de los cambios hormonales? Tenemos
por alguna razón, que acá en Chile todavía parece no haberse conversado en el mundo de la medicina o de la sanidad mental, tenemos a Suecia desembarcándose de esto, tenemos a Inglaterra con el informe Cass, ¿ya?, que fue muy crítico respecto de lo que se ha hecho. Tenemos a Finlandia con un estudio de más de 40 años en que ha hecho seguimiento, donde no pueden identificar ningún efecto positivo en lo que han sido los tratamientos afirmativos, y menos aquellos de hormonización y de castración o de mutilación. Entonces, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de lo que es la ciencia? Aquí siempre nos dicen creer en la ciencia. La ciencia, uno no cree en la ciencia. La ciencia siempre está ahí para rebatirla o para buscar una contradicción a la tesis. Pero los datos que tenemos hoy día, los datos que están disponibles, no sostienen lo que está financiando, los programas que está financiando el gobierno de Chile, y no sostienen el tipo de tratamiento que están entregando muchos médicos en este país. Pienso en mis pacientes trans, igual me afecta. Bueno, pero quizás debiese chequear efectivamente estas cifras, quizás, y de hecho, mucho mejor que las terapias afirmativas en materia de salud mental han resultado las exploratorias. Porque quizás el problema no es la identidad, sino que el trauma que lleva al conflicto de identidad. Quizás es pero ese, no siempre hay trauma. Quizás, pero momento, cuando usted ve que desde la aparición de las terapias afirmativas de conversión, ¿ya?, en Inglaterra, especialmente en niñas, porque no nos equivoquemos, aquí tenemos un porcentaje de 75-25 en lo que son los cambios de sexo, 75% mujeres, 25% hombres. En Inglaterra se disparó esto en 2000 y tantos %, que es la razón por la cual el NHS, o sea, el sistema de salud británico, empezó a hacer un chequeo de todos los informes, de todos los estudios que se habían hecho previamente. Y llegó a la conclusión de que no había ni un solo estudio de alta calidad, ni uno. Uno de mediana calidad, 2 o 3 de baja calidad, y el resto eran basura. Y sobre esa base se ha estado operando a nivel internacional. Esa ha sido la base científica que cita el propio Ministerio de Salud de Chile y que citó la OMS. Y es por eso que Inglaterra paró lo que estaba pasando en la clínica Talbisot. Y no solamente eso. Usted tiene ahora querellas interpuestas contra médicos, contra clínicas. Ojo los médicos, porque tienen responsabilidad civil respecto a sus pacientes. Contra médicos en Inglaterra, en Estados Unidos, de lo que se llaman los detransicionadores. Aquellos que en algún momento de su vida dicen, ¿saben qué más? No, pues mi problema era otro. Yo necesitaba otro tipo de asistencia, necesitaba otro tipo de ayuda, y no que me mandaran directamente a ser cliente de las farmacéuticas y cliente de los cirujanos. Don Luis, muy atento, lo escuchaba ahí. Sí, atento a los... Vamos con sus consultas. No, estaba muteado recién, pero eso que dice. ¿Ah? Ya, ¿Estaba muteado? Esto es una libre opinión. Voy a volver al tema político. Por favor. Tú has planteado ustedes, un grupo, han planteado la creación de un partido nacional libertario. Uh-huh. Tú nos haces una línea de los partidos políticos colocando en el cero el centro, hacia la izquierda a la derecha. ¿Ustedes se ubican dónde? ¿Ya? Y porque nosotros conocíamos a la UDI en un extremo, después nació Republicano. Ustedes están más allá todavía. Esa es una pregunta, ya. Y la otra es por qué no. Uno tiene dos posibilidades: crear un partido nuevo y sumar de los 26, 27, no sé cuántos hay en el país, uno más, o crear grandes conglomerados y trabajar desde adentro los conglomerados. En primer lugar, no es uno más. No. Tiene la diferencia esencial de que a diferencia de los demás partidos políticos, nosotros sí estamos considerando un partido donde se va a permitir la disidencia interna sin bloquearle, pues lo tenemos en los estatutos diseñados de esta manera, sin bloquear el acceso de aquella disidencia que se produzca de poder participar de elecciones populares, que normalmente es una de las causas por las cuales se producen quiebres en los partidos políticos. No nos equivoquemos. ¿Ya? Respecto de la diversidad de oferta,
Existe diversidad de oferta porque existe una demanda insatisfecha. Los partidos políticos en este momento no son capaces de ofrecer un programa político que sea capaz de convocar a grandes mayorías. El último que pudo hacerlo, de hecho, fue el Partido Republicano en la última elección de constituyente, pero se cayó en la gestión y es por eso que se produce un fraccionamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que aquí hay un problema de oferta y no es el sistema el problema. El problema también son los actores políticos. Usted puede ponerle el sistema que usted quiera a este país y va a seguir funcionando mal porque los actores políticos son los mismos que han dejado la escoba durante los últimos 20 años. Que no nos equivoquemos, en materia de gestión. ¿Ya? Entonces, ese es otro tema. Y respecto de dónde nos encontramos nosotros políticamente, claro, usted podría decir, están a la derecha de republicanos. A la derecha de la derecha. Sí, a la derecha de la derecha. Bueno, eso ya significaría... es un interesante paradoxón, ¿no? Que uno se encuentre entonces tan a la derecha que de repente tiene ciertas cosas en común con otras formaciones políticas que están más a la izquierda incluso. Nuestra aproximación libertaria. Acá por lo menos una idea que se me viene, a ver si que podemos de repente llegar a entender. ¿A consenso? Más a la derecha, que la derecha sería pinochetismo, pongámonos en ese... Es que el pinochetismo no existe desde el punto de vista político. ¿No? Existe como una referencia histórica, si usted lo quiere decir. ¿Lo toman como referente? Es que, ¿cuál es? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Más allá de que yo sea defensor del gobierno militar, yo ahí no me caigo en ninguna parte, ¿ya? Pero Augusto Pinochet no fue generador de una corriente política propia. De hecho, el gobierno militar no tenía ni siquiera partido político. ¿De acuerdo? Y en ese sentido lo que hicieron fue ser bastante pragmáticos. Y si uno lo piensa, Augusto Pinochet era más cercano en un inicio al Partido Radical que lo que era el Partido Nacional. No nos equivoquemos. Si no nos equivoquemos. Nuestro banderista llegó hasta el tanto. Pero si es cierto, pues ahí tenemos a Gabriel González Videla. Sí, aquí nos gusta reírnos también. Bueno, pero tienes ahí un inicio del gobierno militar donde habían desde radicales hasta el Partido Nacional, ¿ya? Y estaban también en lo que fue la Comisión Ortúzar y participaron de lo que fueron grandes debates entre los que venían del mundo radical y los que venían del mundo clerical cuando se habló de la reforma de la educación en su momento. Entonces, el gobierno militar tiene algo que yo diría que es paradójico porque es esencialmente pragmático. Es esencialmente pragmático. Lo que hace es llegar al gobierno, dejemos la parte de lo que fue el 70 al 73 de lado, pero veamos cuál es su gestión. Analizar, identificar problemas y tratar de solucionarlos de la manera más práctica y por lo demás con el menor consumo de recursos posible. ¿Por qué? Porque no había plata, porque el país estaba completamente arruinado. Y si la solución venía de este sector o venía de este sector, les fue relativamente irrelevante. Por ejemplo, el tema de la vivienda social, ¿ya? Que se construyeron casi 1 millón de viviendas y se entregaron entonces a través del subsidio habitacional, se entregaron en propiedad a la gente. Esa no es una idea esencialmente liberal, ¿ya? La idea del asistencialismo social no es una idea esencialmente liberal o libertaria, digámoslo así. Que el Estado se meta a construir vivienda no es necesariamente libertaria, pero era necesario. El gobierno militar hizo entonces lo que era pragmáticamente necesario en ese momento, respecto de ese punto. También servicios públicos, el aumento de la red de alcantarillado, que subió del 60 al 90 y algo en sectores urbanos. Se aproximaron desde el punto de vista de la planificación, de una planificación que sí permitía mucho espacio a la actividad privada. Fue de 17 años, o sea, no lo olvidemos. Pero si necesitaron 20 para hacer pedazo lo que se armó en 17. Porque no nos equivoquemos, que se entregó el país creciendo en 10. Y ahora o sea, para algunos. Chile es más desigualdad. Le voy a decir dónde es más igual el país. Si para algunos me gusta. Para algunos creció y hoy día solo para algunos crece o no crece.
O sea, hoy Sí, día hay Chile- más igualdad, creo. Igualdad de crecimiento, en que en septiembre creciéramos 0, en que hoy día no El alcanzamos plomo, el había- 2%. se había- reparte más parejo. Ollas comunes, o sea, no nos olvidemos que había ollas comunes, había matanza, había Y hoy asesinato. día no ha habido Ya, ollas comunes. va. Pero ¿Hoy es día no hay que, ollas comunes? diputado, sí, una Pero si realidad. yo le voy a decir Informe una cosa, Vale, habían ollas comunes porque el Reti. país estaba completamente arruinado, si no había que comer el año tenemos 73. tenemos todavía la Después- cárcel de Punta después- Penca lleno Sí, de asesinos. no creo. Pero yo le voy a decir una cosa, ustedes nombran o son muy rápidos a la hora de condenar a personas que ni siquiera tuvieron la posibilidad de enfrentar juicio en un sistema judicial que les permitiese también el derecho a defensa. No Sí, olvidemos, yo igual que conozco, los- yo no conozco olvidemos, muchos torturados que no tuvieron ninguna olvidemos, oportunidad sí, de... pero es que claro, entonces o sea, no podemos decirle entonces yo le voy a una decir por una eso. cosa, entonces ustedes creen que violar derechos humanos es bueno cuando se No. hace en su nombre. Está bien. No, yo lo que estoy estamos planteando, diciendo yo no me eso. perseguí, Es que yo no- no, Chama, usted- yo no usted dio defendí- usted dio una frase. No, yo lo que Usted yo dio le una digo frase es y que yo se la todas repito. las personas tienen Conozco derecho a muchos defensa. torturados que no tuvieron el derecho a defensa. Bueno, perfecto. Y yo conozco a muchas personas que están en Punta Peuco que no tuvieron derecho a defensa tampoco, ¿ve? 3.000, Entonces estamos al 3.000 mismo. muertos. No, 2000, a ver, momentito. 400 asesinados por bombas terroristas y más de 400 uniformados muertos. No sume a los que mataron los del Frente y los del MIR en la cifra de asesinados del gobierno militar, porque eso no corresponde. Y ese es el informe Rettig. Así que no nos equivoquemos en esta materia. Por algo Y se por hace lo una demás, revisión Vale. el informe Rettig también estableció lo siguiente: que era una violación de derechos humanos cometer delitos terroristas. Y eso está en el informe Rettig. Y eso es verdad oficial del Estado de Chile. No nos equivoquemos en estas materias y no nos veamos las cartas entre gitanos, porque en el sur, en este momento, gracias a que mandaron del Partido Comunista a entrenarse gente a la FARC, tenemos y seguimos teniendo terrorismo y tenemos carabineros asesinados, tenemos ancianos quemados vivos, tenemos niñas a las cuales les han disparado. No nos veamos las cartas entre gitanos en esta materia. Porque si alguien ha continuado con la violencia política en este país, no ha sido la derecha. Después de la entrega del poder en una elección democrática. Y si hay alguien que respalda sistemas dictatoriales y tiránicos en el mundo, no es la derecha, sino que son partidos de este gobierno. Y a propósito, se reivindica en todo caso, hablando de entre gitanos, se reivindica la lucha del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por un derecho a autodefensa. No, no lo hace. De mi parte, No por lo menos, hace yo porque veo así. el Frente Manuel Rodríguez me va a disculpar, pero el problema de la izquierda en su momento, y eso es el cambio grande que hace el Partido Socialista a partir del año 80, ¿ya? Con su renovación. El problema de la izquierda es que querían dictadura. Lo que pasa es que le salió una dictadura que no era del color que querían. El Frente Manuel Rodríguez nunca peleó por la democracia, peleó por la dictadura del proletariado. Entonces no nos equivoquemos aquí. Sabemos perfectamente quién peleó por qué. Y lo que también sabemos es lo siguiente, que el único régimen dictatorial, si usted le quiere decir así, que ha entregado el poder después de una elección fue el gobierno militar. Vaya a buscar los regímenes de Nicaragua, Estaba Venezuela. saturado. Bueno, ¿cuál sería el otro? ¿Cuál sería el otro? Estaba saturado. ¿Cuál estaba sería el lleno de otro? protesta. Bueno, pero ¿cuál sería el otro? estudiantes. Entregó el poder después de un plebiscito que había sido establecido en la Constitución de 1980. Una salida Sí. negociada para ver Pero si eso se estableció en 1980, Pero mira, Johan, estamos claros que... ahí todavía no habían protestas. Mira, estamos claros que tenemos fuertes diferencias con respecto al pasado. Está claro. Eso está claro. Pero a mí me gustaría volver al futuro. Por favor. Al presente y al futuro. Avanzar. Avanzar. No me olvido, ni perdón ni olvido, soy yo de ese tipo. digamos. Bueno, yo Así que, también. claro. Entonces vamos eso a que- sacarnos las cartas por eso- porque va a llegar un momento. Porque- Va a llegar un momento. Por eso que te digo yo. Va a llegar un vamos- momento en que ese es el ciclo perverso de la historia de Chile. Sí, pero yo te Es el propongo ciclo que- perverso de la que historia de dejemos- Chile que la última vez. ¿Y por qué no lo hemos podido superar entonces? Muy Son sencillo. posturas muy distintas Muy que estamos en sencillo, esta porque mesa. hay más de 4.000 millones de dólares que se han pagado en indemnizaciones en esta materia. Pero esa es la culpa. Porque no la culpa. La culpa De dejar al atrás final- el pasado. No, el tema es que cuando el pasado es tan beneficioso económicamente para algunos, Lo mantengo. ¿no? Solucionar los temas del pasado o hacerse cargo efectivamente de los errores y de los horrores que se cometieron de lado y lado, ¿ya? No es rentable. No es rentable. No ayuda. Entonces no estamos poniendo por delante los intereses de Chile, que debió haber sido un país reconciliado, porque esa era la idea cuando se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación.
¿ya? No nos estamos haciendo cargo del interés superior de Chile, que es tener una sociedad civil pacificada, una sociedad civil que sea capaz de enfrentar desafíos en conjunto, sino que lo que estamos haciendo, y lo vimos en este mismo debate que tenemos ahora, es que cada vez que el debate político se pone más o menos álgido, se pone incómodo, saltamos a 50 años atrás y empezamos a revisar todo el sistema de nuevo. Aquí es importante que seguimos viviendo un poco lo mismo. Voy a volver a la pregunta y a un poco de educación cívica, que la pregunta que decía anteriormente yo. ¿Por qué, si hay 26 o 27 partidos políticos, ¿por qué crear uno nuevo? Esto es una educación cívica que sirve para todos los sectores. ¿Por qué crear uno nuevo y no estar dentro de uno de los actuales o formar grandes conglomerados y trabajarlos desde adentro? Porque el sistema político chileno es esencialmente cupular. Una de las grandes debilidades del sistema político en Chile es que no es democrático de base. Efectivamente tiene una debilidad, y lo vemos, porque de hecho no hay militancia. Prácticamente no hay militancia, las militancias están en el papel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como es cupular, y como el que gana se lo lleva a todo, es decir, el que gana una elección interna se lo lleva a todo, y a la disidencia la manda en la práctica al ostracismo, entonces se generan conflictos internos que terminan fracturando las formaciones. Mientras el sistema político de partidos sea cupular, es muy difícil tener grandes formaciones que sean capaces también de albergar sensibilidades distintas. Y es por eso que se fracciona el sistema político, entre otras cosas porque también las dirigencias no siempre son leales a los principios políticos que supuestamente profesa el partido. Y como no son leales, entonces se generan también fraccionamientos con la base, y se generan también ruidos discursivos que son muy difíciles de superar. Entonces, ¿cuál es el problema esencial que yo veo en nuestro país en este momento? No hay renovación de cuadros. Cuando alguien la hace, no la paga, no renuncian, no se van de la vida política cuando han sido un fracaso, y con eso tienen taponeado las chimeneas de los partidos. Y como tienen taponeado las chimeneas de los partidos, no se renueva a la gente. Tú estás hablando de todos nosotros, digamos. Estoy hablando de la inmensa mayoría. Estoy hablando de la inmensa mayoría de los partidos. Puede haber alguno con mayor democracia interna, otro con menor democracia interna, pero la verdad es que si uno lo ve así en bloque, mi análisis yo creo que no está tan lejano de la realidad. Entonces, para conseguir, y por lo demás también existe un problema de cómo estamos operando como república. El hecho de que ser miembro de partido y ser parte del grupo mayoritario dentro del partido signifique poder conseguir pegas en municipalidades, en distintos ámbitos del espacio público, también genera rencillas internas que son insalvables. Bueno, vemos el caso en Evelyn Matei, que claro, una vez que el fiscal Guerra deja de serlo, ingresa a trabajar en la Municipalidad de Providencia, también en la Florida, y ahí vemos, claro, el pago de favores políticos por sobre quizá lo vemos qué es lo que le pasa. No sé si es un pago de favor político, pero yo sí me acuerdo perfectamente cuando sacaron al director de Impuestos Internos, porque en vez de estar investigando solamente a las platas que se estaban entregando a la derecha, empezó a investigar las platas que estaban entregándose a la izquierda. Y Michelle Bachelet lo sacó, carepalo, para que no presentara las querellas. Y ahí murió el caso. Entonces, yo lo único que quiero plantearle es lo siguiente. Hagámonos cargo del siguiente punto. Nosotros, si vamos a tener un consenso político básico en este país, dado que no lo vamos a lograr a través de la historia, porque ya sabemos por qué, por lo menos tengamos el consenso básico de que si alguien la hace, y no importa de qué sector, no va a salir nadie a defenderlo y empatar. Punto. Porque el problema de la corrupción en este momento es tan transversal que tú tienes que ver esto desde otra perspectiva. Ya no es los corruptos de la derecha versus los corruptos de la izquierda, no.
Es los honestos de la derecha y de la izquierda versus los corruptos. Y si nosotros no empezamos a verlo desde esa perspectiva, nos salimos el día del níspero adelante y no recuperamos nuestra institucionalidad y vamos a terminar siendo un Estado fallido. Tenemos que, por lo menos en esa materia, ponernos de acuerdo y ser implacables, especialmente con los propios. Vuelvo a decir una cosa. Desde mi perspectiva, el propio que le mete la mano a la caja, el propio que organiza una corruptela o hace un negocio trucho, etc., no solamente le está robando a la gente, que ya es inaceptable, sino que me está traicionando y me está enlodando a mí, me ensucia a mí el honor. A mí. Yo no salgo a defender a ese tipo de gente. Vale la presunción de inocencia, todo lo que quieran. Pero en el momento que el hombre está sancionado, y yo espero que tengamos también una fiscalía que actúe contra moros y cristianos, y jueces que condenen a moros y cristianos, ¿ya? Pero yo no voy a salir a defenderlo. Se defiende en juicio como corresponde, y si es inocente, perfecto, y será recibido con los brazos abiertos de nuevo. Pero si es culpable, adiós, nunca más. En eso la mayoría estamos de acuerdo. Es que ahí está el punto. Pero cuando hablamos de un caso de corrupción, en vez de tomar distancia y decir, ok, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el sistema judicial, ¿ya? Porque ya no confiamos en el sistema judicial, porque lo vemos permeado políticamente, ¿ya? En vez de tener un sistema judicial que nos dé garantías de poder decir, ¿sabes qué más? Entreguemos esto al sistema judicial, él va a aclarar las circunstancias. Nos tenemos que distanciar a priori. Eso también tiene algo de cacería de brujas de repente. Porque hay gente que ha sido, yo me acuerdo del alcalde de Macul, demócrata cristiano, El señor Puyol, ¿ya? Que fue acusado por el alcalde que ha sido derrotado ahora recién. Fue acusado de haber hecho un chanchullo por 8.000 millones de pesos, una cosa así. En la prensa, en todos lados. Se inició proceso. El hombre no había hecho nada. Nada. La frustración siempre está en relación con la expectativa. Siempre va en relación con la expectativa. Si yo a la gente le genero una expectativa de que esta cuestión es cosa de correr la varita mágica y se soluciona por sí solo, especialmente temas tan complejos como el tema de pensiones, entonces lo que voy a generar siempre es frustración. Y lo que me van a poder decir con razón es que soy un demagogo y un mentiroso. Pero no quiero hacerlo. Quiero explicarle a la gente que sí, hay caminos de salida, los hay. Podemos tratar de aplicar todavía el sistema noruego. Eso me gustaría escuchártelo, porque uno es el problema que tenemos y la forma como se trabaja el problema, y otro es cómo enfrentamos algún tipo de solución, porque problemas sociales de gente que no tiene con qué vivir existe, digamos. Bueno, aquí en Chile y en todo el mundo. Lo primero que podemos hacer, Entonces, si queremos... ¿Cuál es el modelo noruego o de los cataríes, los Emiratos Árabes Unidos, etcétera? ¿Qué tienen ellos? ¿Ya? Ellos agarraron la plata de sus recursos naturales, en este caso lo que se pagaba en impuestos, por ejemplo en Noruega en materia de petróleo, y lo metieron en un fondo de capitalización estatal, que se transa entonces en bolsa a nivel internacional, ¿ya? Y de la mano de eso garantizan las pensiones, es decir, los impuestos que entran de la mano de lo que son los recursos naturales, van entonces a un fondo para sostener el sistema de pensiones. ¿Cuál es la ventaja de esto? En primer lugar, no se lo gastan los políticos en el propio país para propio beneficio y no dañan con eso también el incentivo a tener otro tipo de industria, ¿ya? Ese es un punto. Y en segundo punto, efectivamente, tú tienes entonces pensiones que son bastante decentes. En Noruega, más allá de lo que es la cotización, porque ellos tienen sistema de reparto, pero tienen este sistema de capitalización estatal. ¿Cómo lo tendríamos que hacer en Chile? Bueno, Codelco ya no da plata. Codelco está haciendo pérdidas y tiene 17.000 millones de dólares de pérdidas. Creo que todavía se podría vender con utilidad y después cobrar impuestos por los royalties y todo lo que ya existe, ¿ya? Por lo menos yo creo que ganaríamos más que con lo que tenemos en este momento.
y por lo demás podría expandir sus operaciones, porque hoy día para entrar a expandir las operaciones de Codelco necesitas capital que el Estado no tiene, pues el Estado también está quebrado, o está muy cerca de quebrar. Entonces, privatiza 50% de Codelco, o 49%. O sea, 51%, para dejar el control en manos de privados. 49% queda en manos del Estado. Esa plata la utilizas para generar un fondo estatal de inversiones, así como lo tienen bajo control, bajo los noruegos, los cataríes, bajo control estrictamente técnico. Ni un peso para los políticos, ni uno. Y sobre la base de ese fondo, ¿ya? Lo mismo puedes hacer con el tema del litio. Sobre la base, yo quería en su momento la licitación del litio, pues no que se le entregase a Socominch, licitación. ¿Ya? Con eso habrías tenido también un bolsón inicial suficientemente potente como para, sin comerte el capital, no hay que comerse el capital, porque el capital es el que te da rinde, ¿de acuerdo? Empezar a sacar una fracción de esas utilidades para mejorar las pensiones básicas. Así no tienes que volver a subir los impuestos, y al final se pagan en los negocios, pues al final los pagáis a través de precios, ¿no? Y ese sistema, que me van a disculpar, pero no es un sistema de derecha radical, no, es un sistema que inventaron los socialdemócratas noruegos, ¿ya? Es un sistema perfectamente factible si quieres hacerlo y lo haces con honestidad. Y nos hacemos efectivamente cargo de que el cobre y el litio se transformen, quizás no en el sueldo de Chile, porque ya no lo son necesariamente, pero sí en la jubilación de Chile. El FMI señala que el sistema chileno no va a soportar 20 años. No lo soportan. Entregando pensiones como las que pretende el Estado entregar. Yo no puedo, digamos, aquí hay que hacer algún cambio. Ahora también uno analiza. Y tenemos poco tiempo para aumentar, sí, para de pensiones. Subir los tributos. Pero no, o sea, ¿por qué siempre yo puedo que pagar todo? ¿Cómo vaya a subir más los tributos si ya no hay crecimiento? ¿De dónde? A las grandes empresas. Pero si se están yendo. Mira, si tú agarras todas las grandes fortunas de Chile, ¿ya? Y se las das al Estado, todas las grandes fortunas acumuladas, ¿ya? Alcanzan el 75% de lo que es el presupuesto anual del Estado. Eso es. El Estado de Chile se gasta más de 80.000 millones de dólares al año, y todas las grandes fortunas, estamos hablando de los Luxich, los Angelini, los Mates, todos sumados tienen menos. ¿Para qué hablar de que les aplicáis un impuesto al patrimonio y la plata va a estar afuera en lo que necesitas para apretar una tecla? Ese es el tema. No, es el tema, porque es que no ese es el tema. Le queréis robar a la gente, hombre. Eso es el tema. ¿De cómo? ¿Por qué? Los Luxich no son gente. Perdón, yo pago. No son personas, no tienen derecho a propiedad. Me van a disculpar. Cualquier reforma tributaria la pago yo. La pagas tú, la pagas a través del precio al final, sí. Si todo se reduce en precio final del producto o del servicio, incluso el propio servicio que me puede entregar el ándate Estado. A la bomba de benzina. Vaya, señora, vaya a la bomba de benzina, cargue su auto y abajo en la boleta le va a decir cuánto le costó la benzina y cuánto le salió el impuesto. Estamos hablando de IVA. Noruega, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto pagan de impuestos ahí los ciudadanos? ¿Los ciudadanos? Sí. Los ciudadanos tienen una carga tributaria relativamente alta. Yo te diría que entre 30 y 45, más o menos como en Chile. Empresarios. ¿15? ¿La mitad que en Chile? 15. ¿Sí? No manejo. Suecia tiene 14% de impuestos a las empresas. ¿Lo sorprende? A mí no. Chile tiene uno de los impuestos a las empresas más altos de la OECD. Y a cambio de eso, no entregamos educación, no entregamos salud, no entregamos seguridad, no tenemos las fronteras controladas. La verdad es que en Chile no tenemos un problema de Ha bajado la migración. Pero porque el país está hecho pedazos. Porque nadie se quiere venir. Y por lo demás, si escuchamos al alcalde, y si escuchamos al alcalde de Colchane, nos dice que de nuevo están entrando 300 al día. A ver, 300 al día por día son 3.000. Por 30 son 9.000. Al año son casi 100.000. ¿Y con qué los va a alimentar? ¿Van a venir aquí a engrosar las tomas? ¿Y las bandas de delincuentes? ¿Por qué? ¿Porque este gobierno no quiere pararle las patitas en la frontera? ¿Y a dónde se dejan ahí? Así una solución. Campamento de refugiados. Campamento de refugiados. ¿En Chile? En el norte. En Perú. En el norte hasta que se vayan por sus propios territorio chileno sigue estando ahí. Pero no van a poder ir a las ciudades. No hay ninguna ventaja de venir a Chile. Ninguna. Vas a llegar y te van a meter en un campamento de refugiados del cual no podéis salir. Tanto que hablamos de Bolivia. Hoy día Bolivia tiene un control de su propia inmigración, de los propios
bastante fuerte que casi les prohibitivo salir hacia Chile. Sí, pero para los venezolanos lo dejan pasar. Bueno, claro. Y ¿Qué hacemos? nuestro excelentísimo gobierno no tiene nada mejor que hacer que hacerles más regalos, por ejemplo, para mejorarle el oleoducto que saca su hidrocarburo. A ver, nosotros somos giles, ¿ok? Bolivia, como puede, nos friega. Y nosotros le mantenemos la frontera abierta, le abrimos, ahora le tenemos el control fronterizo de Colchane con 24 horas de personal, les arreglamos las carreteras para que pasen sus camiones, que no las hacen pedazos, les pagamos nosotros. Pero eso es parte de un tratado. Pero momento, no. Es parte de una obligación que asume el Estado. No. Nosotros tenemos la obligación de mantener el ferrocarril Arica-La Paz. No todo el resto de los pasos. Y no por todos lados pueden pasar. No, ojo. Nosotros hemos sido mucho más generosos que lo que plantea el Tratado de 1904. Y por lo demás, el Tratado de 1904, ¿ya? Así como el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, ¿ya? Se llama Tratado de Paz y Amistad. Y los bolivianos nos desconocen permanentemente el tema del mar, por un lado, y amigables no son tampoco. Entonces, si ellos no quieren cumplir con su parte del tratado y también con lo que son las relaciones normales entre países vecinos, entonces yo no veo por qué nosotros tenemos que ser los giles del curso que permiten que lo hagan con nosotros lo que quieran. Mire, hablamos mucho del norte de la inmigración, pero durante estos días, muchas gracias, China y el gobierno de Santa Cruz en Argentina están llegando a acuerdos para una mejor explotación de los puertos, sobre pretexto de mejorar la calidad de ingreso de los trabajadores argentinos. Pero eso, cuidado que hay que ponerlo muy en alerta, porque ya hay una estación nuclear en el mismo sector, China, que nos pone en alerta sobre el dominio que pueda tener hoy día Chile de el estrecho de Magallanes, que comienza a tomar importancia tras las dificultades de Panamá. Para el transporte de mercadería. O sea, eso es correcto. Hay cero inversión, y lo reclama el gobierno de Magallanes y de Aysén, cero inversión portuaria. Punta Arenas no tiene puerto en este momento. Una vergüenza. Como se ha dejado estar todo esto ha sido una cuestión realmente espantosa. Por otro lado, también decir lo siguiente: nosotros no tenemos política de Estado respecto a la Antártica y respecto de lo que va a ser nuestra evolución en esa materia. Es un tema que no solo es exclusivo de este gobierno. Cuidado, que esto viene de hace rato. Y lo mismo que no tenemos una cancillería profesional. Me van a disculpar, hay mucho diplomático de carrera, sí, pero cada vez que cambia un gobierno, a los premios de consuelo vamos a mandar embajadores perfectamente imberbes en materia diplomática a los distintos países. Voy a tomar como ejemplo algo que escuché ayer. Argentina tuvo en el gobierno anterior a Rafael Bielsa como embajador en Chile, que fue ministro de Relaciones Exteriores. El actual embajador también fue ministro de Relaciones Exteriores, y con toda la simpatía que uno le pueda tener a Bárbara Figueroa, cuando vio la posibilidad de venirse a Chile, se vino. Es un caso, o sea, está bien, pero me gustaría volver al caso más general para ir conociendo a este nuevo partido, digamos. Entonces, 25% del IVA a empresas noruegas. El IVA. O sea, el pago de la que hacen las empresas. No, el IVA. Pero no está. A ver, momento. El IVA, quizá. Pero no el impuesto a las empresas. Integrado. Sí, pero me gustaría volver a. Bueno, pero que paga la empresa. ¿Ah? Silito que parte. ¿Integrado? Ya. ¿Integrado? Principal impuesto que pagan las empresas noruegas, su tasa es del 22% sobre las ganancias netas, aunque puede variar para ciertos sectores específicos como el petróleo y el gas, que están sujetos a tasas impositivas más altas. ¿Integrado? O sea, 5 puntos menos que en Chile. Estamos hablando, claro, de petróleo y gas, claro. Bueno, pero ahí usted me dice que Noruega está cobrando a las empresas 5 puntos menos que en Chile. No era 15 Suecia, por lo menos. En Suecia son más de 10 puntos. Es decir, nosotros, discúlpeme, pero que le decimos a los noruegos que lo están haciendo mal, que tienen que subirle más los impuestos a su empresa. Ya. Don Luis, volver a Chilito. Volvamos a Chile, volvamos a la tierra. Lo que pasa es que recién hablábamos sobre la migración. Cuando hablamos de la migración, últimamente la interpretamos como venezolanos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos que llegan a Chile. Colombianos. Claro. ¿Ah? Colombianos y dominicanos. Claro, pero no olvidemos los haitianos de Bachar. Pero cuando hablamos hoy día. Legalmente. Sí. Pero cuando hablamos de migración no se nos viene a mente ello, ¿no es cierto?
Pero la migración es un poco más allá que eso, porque también hay chilenos que emigran a otros países del mundo, ¿no es cierto? Pero usted tiene derecho a salir de su casa, Sí, pero no sí. entrar a la mía. Sí, pero por eso voy para allá. Hay un concepto que dice que migrar es un derecho humano. No lo es. ¿Cuál es la posición del partido? El Partido Nacional Libertario Libertario, dice que eso. usted tiene derecho a emigrar, usted tiene derecho a salir de su casa, ¿no es cierto? Pero yo no tengo derecho a entrar a la casa de alguien más. Si yo quiero ir a la casa de alguien más, toco la puerta, toco el timbre, llamo por teléfono. ¿Cómo se ve con tu propia historia? Yo vengo por lo menos de familia migrante. Johannes Kaiser. Sí, En algún momento migraron. sí. Nos trajo el Estado de Chile. El Estado de Chile con Filippi. Los primeros que llegaron acá llegaron de la mano de Filippi, que fue el encargado de negocios de Chile en Europa y fue a buscar colonistas. Esa es como colonos. la diferencia. No, la diferencia radica en que llegas con tus papeles, te chequean con visa. Muchos parientes míos, algunos parientes míos llegaron incluso con recursos propios, bastante lucas, ya se instalaron en Osorno a trabajar lechería. La diferencia radica en que las olas migratorias anteriores a la que tuvimos ahora, ¿ya? Todas ellas fueron controladas y las personas que vinieron para acá hacían desde todo punto de vista un aporte al país. Tanto los españoles que se vinieron para la Guerra Civil Española, como los italianos que llegaron al sur en la Araucanía, ¿cómo se llama? Capitán Pastene, en Lumaco. los alemanes, los suizos, todos ellos llegaron de la mano de una política exterior chilena de migraciones que era bastante restrictiva y selectiva. Lo que nosotros hemos tenido en los últimos 10 años no tiene nada que ver con lo que sucedió ahí. Nada. Ha sido literalmente bajarse los pantalones y dejar que se haga con nosotros lo que se quiera. Y, ojo, porque aquí... ¿Y eso porque no había ley aquí en Chile? No, sí había ley. La ley, el decreto ley de 1977, que se llama así, 1977 el decreto ley, ¿ya? Entregaba una discrecionalidad tremenda al Ejecutivo para parar los flujos migratorios, si así lo quería. O sea, ahí tú entrabas y era delito, en primer lugar. Eso se cambió todo con la reforma de la ley de migraciones, ¿ya? O sea, nosotros teníamos ley. Lo que sucede es que queríamos ser modernos. Y como queríamos ser modernos, entonces nos pusimos como los europeos. Y miren cómo están los europeos por lo demás, ¿ya? Hasta aquí con el problemita. Y toda esa experiencia anterior acumulada de nuestra Cancillería, de nuestro Servicio de Migraciones, etcétera, que por algo hicieron los viejos lo que hicieron, de los distintos sectores políticos, incluso Allende, Frei, González Videla, Río, vayan para atrás. Todos ellos siguieron la misma política de Estado en materia de migraciones hasta que llegamos al señor Piñera y a la señora Bachelet. Y decidieron que todos ellos habían sido tontos. Entonces que nosotros teníamos que ser modernos. Y el precio lo estamos pagando en este momento. Porque no se olviden de una cosa. Aquí lo que se Cuando hablas hizo... del precio, ¿a qué te refieres tú? ¿A El precio delincuencia social, o a falta de trabajo? El precio social. El precio social. Mire, aquí lo que se hizo fue privatizar las ganancias de la inmigración, bajando los sueldos, deprimiendo los salarios, aumentando los arriendos, etcétera, y socializar los costos. ¿Y cómo se socializaron los costos? Sí, efectivamente, a través de tomas, a través de delincuencia, a través de el uso de los sistemas de seguridad social chilenos. Estamos hablando de salud y educación, Junji, donde para más remate la señora Bachelet creó este reglamento que establecía que la condición migratoria daba una preferencia por la razón de la condición de vulnerabilidad. De los niños. Es de los niños, pero no solamente de los niños, también de los adultos. Ojo. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo aquí, yo no sé, de derecha a izquierda, aquí para que no se los dije en el Congreso, se los dije a todos los colegas, para que no se vean las cartas entre gitanos. Lo que se hizo aquí fue literalmente reventar nuestro mercado laboral, reventar el mercado inmobiliario, reventar los servicios públicos y, para más remate, si eso no bastara, dejar entrar a decenas de miles de personas, delincuentes que llegaron del país más violento del planeta, que era Venezuela en ese momento. Del planeta. Venezuela tenía una tasa de homicidios hace 5 años atrás, 6 años atrás, antes de que se fueran todos sus delincuentes para el resto del mundo, ¿ya?
que era mayor que la de Irak y Afganistán. Y esos dos países estaban en guerra. Entonces, ¿qué nos sorprende lo que ha sucedido? De hecho, todos los encargados, todos los responsables de esto, deberían en algún momento enfrentar un juicio público por lo que hicieron y dar explicaciones. ¿Cómo es posible que hayan tratado tan mal los intereses de los chilenos? Pero no hay, Nos queda poquito tiempo, entonces, para que volvamos un poco a... No parece ser que quizás el mundo vive una vuelta quizás en el tiempo a propósito de las regresiones, y volvemos a estar un poco en los años 30, en donde el mundo vive una posguerra, en donde también hay olas migratorias bastante fuertes. Posteriormente de la segunda vendrán mayores, y en donde también hay una polarización y surgen estas ideas, tanto desde el marxismo como el fascismo, que también surge del marxismo el fascismo, no nos equivoquemos. planteando una postura bastante, por ejemplo, incorrecta. Por lo menos yo lo planteo desde un poco el punto de vista de que en el mundo anterior, por lo menos para los que tienen esta idea, para mí siguen siendo importantes. El no pasar a llevar ni vulnerar los derechos de las minorías, para mí es súper importante. Pero para cierto sector, y yo está bien, ¿no? Yo no voy a entrar en esa pugna de terminar agarrados, pero para ciertos sectores ya no es tan importante defender el derecho de las minorías, y es probablemente donde el progresismo ocupó demasiado tiempo y en donde la derecha toma este rol de ser un poco más rebelde y empezar a defender, salirse de las minorías y entrar sobre los debates como más importantes y más fuertes. Seguridad, cosas que venden. Yo creo que usted ¿Venden o son necesidad? Venden más necesidad. Mira, para la persona que está siendo asaltada probablemente es una necesidad, pero le voy a decir una cosa. La izquierda nunca ha protegido minorías. La minoría más pequeña que existe es el individuo, es la persona. ¿Ok? Lo que la izquierda ha defendido son colectivos. Colectivos a los cuales ha tratado de enganchar para sus objetivos políticos. Los colectivos son más grandes que la persona. Y los derechos de los colectivos que han tratado de impulsar han ido a costa de los derechos de la persona, que es la minoría más pequeña. La derecha ¿dónde ha estado para subir los sueldos, para darle descanso a los trabajadores? A ver, yo le voy a decir una cosa. Las vacaciones. En primer lugar, recordarle que el tema del día domingo lo estableció la Iglesia Católica y no el Partido Socialista. Pero corriente de la Iglesia Católica bastante social. Punto. No, pues esta cuestión tiene ya 3.000 años, 4.000 años. El tema del Shabbat. Primero con los judíos, después con los cristianos. Ya, primer punto. Segundo punto, el siguiente. Que yo recuerde, en Chile, en su momento, los derechos sociales o los derechos de los trabajadores los impulsó esencialmente el ejército, a través del ruido sable, en su momento. Para subirse los sueldos. Pero no. O sea, ¿por qué tiene los derechos sociales existieron? Siempre hay algo. Siempre le busca la quinta pata. Nada es transparente para ti. Entonces lo hizo el ejército, la ley del piso, etcétera. Ya. Ahora, voy a decir una cosa. El aumento de sueldos en Chile, y a mí no me vengan a contar que esto no ha sucedido, ¿ya? Entre el año 80 y yo les diría el 2017, 2015, cuando se empieza a notar aún más potentemente el impacto en las clases menos acomodadas de la inmigración masiva que desataron, ¿ya? El aumento de sueldo en Chile significó que usted el 2015 ya no encontraba una persona que le trabajara por el sueldo mínimo. No encontraba. ¿Ya? Esa cuestión de transformar el sueldo mínimo en sueldo máximo, como lo han hecho ahora de nuevo, es gracias a que permitieron el ingreso de millones a costa del trabajador chileno, y la CUT calladita. Y por otro lado, también decir lo siguiente: yo me acuerdo todavía de un Chile donde el 30 o 40% de la gente vivía en casas con piso de tierra, con el baño afuera, con las calles sin acequia, sin canalización, sin electricidad, donde tener una tele en blanco y negro era la última chupada del mate, donde un auto
Un auto lo tenía el funcionario público, porque no era tan fácil tener un auto. Entonces, miren para afuera y díganme si el sistema, mientras funcionó, no le mejoró la vida a la gente. Y ese sistema no lo impuso la izquierda, Ya, lo administró la izquierda. Nos queda poco tiempo. Usted quería aterrizar un poco más el tema, Sí. porque pues, yo también necesito. Salimos a volar, No, me parece bien. Sí, pero no, sí, también está bien. un Pero poco- mira, solo afirmar una opinión personal con respecto a la migración. Yo creo que toda la migración trae sus cosas buenas y sus cosas malas. No creo que todos sean delincuentes. No, No, no. Solamente digo, los grandes números tienen consecuencias. Los grandes números tienen consecuencias y una consecuencia clara es lo mismo que pasó en Cuba, que abrieron las cárceles. Lo más probable es que en Venezuela hubiese pasado lo mismo. Lo hicieron. Un preso aquí en Chile creo que cuesta al Estado como 1 millón de pesos, creo, no estoy el dato Mensual, exacto, más o menos. pero, Millón pero cien pongámosle 1 millón de pesos, entonces dejar salir, no sé, pues 100.000 delincuentes que están presos en un país, dejarlos salir, que se vayan a otro país, es un ahorro interno. Yo lo tengo clarito, así que les parece la... Pero me gustaría volver al tema corrupción y cómo salvamos, cómo hacemos que nuestro país sea más transparente. Tú recién nos hablabas sobre los sistemas de justicia Sí. chilenos, ¿no es cierto? Y hablabas sobre la permeabilidad que existe con respecto a la parte política. ¿Tú también consideras que hay permeabilidad en la parte del crimen organizado, en el sistema judicial? ¿Hay permeabilidad en los grandes empresas? Que hay muchas grandes empresas muy buenas, no estoy diciendo lo contrario, pero seguramente en este variopinto de que somos nosotros también deben haber empresas corruptas y también interceptan los sistemas de justicia. Esa es una pregunta. Y la segunda es cómo tu partido, el Partido Nacional Libertario, plantea enfrentar el tema de la corrupción. Bueno, en primer lugar, tú no puedes enfrentar el tema de la corrupción si no tienes una institucionalidad que funcione persiguiendo la corrupción, ¿ya? Entonces necesitamos fortalecer una serie de instituciones. La primera es la Fiscalía, lo tengo que fortalecer con medios y con un cambio de la dinámica interna, ¿ya? También despolitizarla en lo posible. 2, la Contraloría. 3, el Poder Judicial mismo. Al Poder Judicial le tenemos que poner un tribunal de prevaricaciones externo, es decir, un tribunal donde uno pueda querellarse contra un juez que está administrando torcidamente la justicia y que sea un tribunal también compuesto por sorteo de abogados mayores de 65 años, no más de 5 años en el cargo y que no hayan sido miembros del Poder Judicial. Es decir, una cuestión que sea completamente... Tú puedas ir a reclamar contra los jueces. Si tú tienes eso, por lo demás endurecer también, o sea, endurecer la disciplina en las policías, ¿ya? Porque eso también está empezando a dejar que desear, ¿ya? Si tú tienes eso, tú puedes empezar a hacerte cargo de todos los fenómenos que tú me has mencionado. Porque no te olvides de una cosa, el tema de la corrupción no solamente se da en el Estado, efectivamente, se da también dentro de las empresas privadas. Cuando el encargado de compras pide de una empresa, le pide al oferente que le pase una cometa a cambio de entregarle el contrato. Las empresas no solamente son... las empresas no solamente puede que sean parte de una presión de corromper, sino que pueden ser ellas mismas víctimas de la corrupción interna. Y que suele suceder muchas veces. Y que suele suceder. Entonces nosotros tenemos un problema que es generalizado y va de la mano de la certeza o casi certeza de que no va a haber sanción. Lo más importante que nosotros tenemos que lograr en este país es que todo aquel que cometa delito tenga una relativa certeza de que lo van a pillar y la va a pagar. Y entonces, como por arte de magia, va a empezar a funcionar como relojito este país. Pero para eso, primero tenemos que arreglar esa institucionalidad, ¿ya?, que no nos está dando el ancho. Y para eso se requiere de generosidad también. Y se requiere de generosidad de los distintos sectores políticos para renunciar a ese poder político que tienen sobre los jueces, que tienen sobre los fiscales. Se tiene que generar un sistema de autonomía y de controles cruzados que nos permita perseguir la corrupción donde se presente. Y hay de aquel que pillemos, porque de otra manera vamos a perder este país. Respecto al narcotráfico, si alguien se corrompe por un par de lucas en una municipalidad que hizo un negocio trucho por los jardines,
¿cómo no se va a corromper ese tipo por muchas más lucas que le pueda ofrecer un narco? Lo mismo pasa con un juez. Lo mismo pasa con un oficial de policía. El narco entra ahí donde nuestra capacidad de resistencia moral cesa. Donde ya no somos capaces de decir que no. Y nosotros tenemos que fortalecer a nuestros funcionarios, a nuestro Estado, a nuestros policías, a nuestros jueces, en su capacidad de decir que no. Uno, remoralizándolos, llenándolos de nuevo un sentido de misión patriótica, si lo quieres decir así. Pero por otro lado también colocando el garrote en la ventana en el caso de que no cumplan con sus tareas como corresponde. A propósito de temas de corrupción, y para mí tiene un halo de corrupción lo siguiente. Hace unos días atrás, acá en San Fernando, algunas farmacias no pudieron trabajar porque tuvieron quiebre de stock. No hubo farmacias de turno en la ciudad porque no tenían los medicamentos para atender a la gente. ¿Y por qué digo que hay un halo de stock? Yo trabajé en el retail durante muchos años, en un buen nivel entre la región de O'Higgins y Puerto Montt, ¿ya? En donde uno sabía que las grandes empresas prefieren a las cadenas y no al independiente, como llaman hoy, o al individual. Ahí hay un halo de corrupción que no permite el desarrollo de la gente y es en el sector privado. Eso es corporativismo. Eso al final se produce cuando tú tienes un mercado cerrado o demasiado regulado. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente: ¿por qué un farmacéutico, que por lo demás tiene los estudios, ¿no? Sí, no puede comprar medicamentos equivalentes o bioequivalentes o de las mismas marcas en países donde están más baratos? ¿Por qué tienen que pasar necesariamente por Chile y por la persecución que te hacen en aduana, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que cobrar, por lo demás, el Estado 20% del valor de los medicamentos que necesitas para vivir? ¿Ya? O sea, de cada 5 aspirinas, una es para el Estado. Y eso es el mínimo, porque estamos hablando de las utilidades de la empresa y todo el tema. Ok, ponle que de 5 aspirinas, 2,5 a 3 son para el Estado. No puede ser. Y ahora replica eso para tratamientos para el cáncer. ¿Ya? De 5 veces que va alguien a recibir quimioterapia, entonces 2,5 a 3 es plata que se la lleva al Estado. No puede ser. Entonces, ¿por qué no abrimos el tema? Si nosotros conocemos, confiamos en las estructuras fiscalizadoras alemanas, francesas, italianas, inglesas, y lo tomamos americanas como ejemplo. ¿Por qué no podemos importar directamente? ¿Por qué un farmacéutico aquí no puede importar directamente de lugares donde los medicamentos sean más baratos? En primer lugar. En segundo lugar, porque vamos a seguir cobrando IVA a los medicamentos. ¿Ya? Pero, en primer lugar, ¿por qué no puedes importar directamente? ¿Cuál es el problema? No, es que tiene que pasar por las farmacéuticas que ya están inscritas en Chile y que no quieren que el sistema se abra. No tendremos quizás un tema ahí que quizás sea un poco, digamos así, transversal. Hacemos más libre mercado y para más remate le bajamos la capacidad de muñeca a un sistema que está corporatizado en la práctica. Este episodio deja en evidencia algo que en Chile sigue siendo imposible de ignorar. Hay temas que, lejos de cerrarse con el paso del tiempo, continúan dividiendo profundamente a la sociedad, y uno de ellos es, sin duda, el legado de la dictadura militar y la figura de Augusto Pinochet. Lo que se vive en este estudio de radio no es simplemente una discusión acalorada entre personas con opiniones distintas, sino el reflejo crudo de un país que aún no logra ponerse de acuerdo sobre su pasado, su relato histórico y las consecuencias que ese pasado tiene en el presente. La intensidad del intercambio no nace solo de diferencias ideológicas, sino de emociones acumuladas, de interpretaciones opuestas y de una sensación constante de que el debate público ya no se da para comprender al otro, sino para imponer una postura. Aquí no hay matices, no hay puntos intermedios, cada intervención sube el tono, cada respuesta busca invalidar al otro, y eso transforma una conversación en un verdadero enfrentamiento verbal. Esa agarrada de mechas no es casual, es el resultado de años de polarización política y cultural. También queda claro que el tema de la dictadura sigue siendo utilizado como arma política. Para algunos, es un recordatorio permanente de abusos,
quiebres democráticos y violaciones a los derechos humanos que no pueden relativizarse. Para otros, es un periodo que se interpreta desde el orden, la estabilidad o el contexto histórico, y sienten que cualquier mención se usa para descalificar ideas actuales. El problema es que ambas posiciones suelen hablarse entre sí sin escucharse realmente, lo que hace imposible avanzar hacia un debate más honesto y menos visceral. El video además expone una realidad incómoda del debate mediático. Cuando la conversación se transforma en gritos, interrupciones y descalificaciones, el fondo del asunto se pierde. Ya no importa tanto el argumento, los datos o el contexto histórico, sino quien habla más fuerte, quien interrumpe más o quien deja al otro en evidencia frente al micrófono. Y eso, lejos de aportar claridad, termina profundizando la desconfianza y el cansancio de la audiencia. Otro punto clave es cómo este tipo de discusiones reflejan el clima político actual del país. No es solo una pelea en una radio local, es una muestra de lo que ocurre a diario en redes sociales, en programas de televisión y en la calle, posiciones cada vez más rígidas, menor disposición al diálogo y una tendencia peligrosa a caricaturizar al que piensa distinto. El adversario político deja de ser un ciudadano con otra visión y pasa a ser visto como un enemigo. Finalmente, este episodio nos deja una pregunta abierta que va más allá del video. ¿Queremos seguir discutiendo nuestra historia de esta manera, o somos capaces de elevar el nivel del debate? Reconocer que existen heridas abiertas no significa renunciar a debatir, pero sí exige hacerlo con responsabilidad, con argumentos y con respeto. Mientras eso no ocurra, escenas como esta seguirán repitiéndose, una y otra vez, como síntoma de un país que todavía no logra reconciliarse ni consigo mismo ni con su pasado. Gracias por ver el video. No olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más. Nos vemos. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.